vamos a empezar las rondas de otoño. Las hemos hecho en varias ocasiones, pero es la primera vez que las hacemos teatralizadas, así que nos disculpáis si luego las cosas no salen como lo teníamos previsto. Nuestra intención es que quede lo mejor posible, ¿vale? Bueno, en primer lugar, estamos en la víspera de la festividad de los Santos y realmente lo que queremos reivindicar es que es la víspera de los Santos. Esto no es Halloween, así que lo siento por si alguien venía pensando que esto era Halloween. No tenemos nada en contra de Halloween, pero nosotros lo que realmente queremos es dejar claro que en nuestras tradiciones pues hay recuerdos hacia los muertos y recuerdos de historias relacionadas con las almas del purgatorio y todas esas cosas que vienen desde antiguo y que además nosotros celebrábamos los santos y los celebrábamos con calabazas y bueno, lo del truco y trato pues está bien, pero bueno, que el que quiera que se apunte a lo nuestro, pero que es nuestra reivindicación, ¿de acuerdo? Bueno, en el recorrido lo que vamos a hacer es un breve recorrido por el terror a través de leyendas referidas pues a almas en pena, duendes, espíritus, fantasmas, pero sobre todo pues que nos acerquen a nuestro pasado. Entonces seguramente que alguna pues la habéis oído contar. Entonces eso es lo que queremos, que resulten historias cercanas, que sean cosas cercanas y que a vosotros os enganche la historia de vuestro pueblo, que es lo que pretendemos. En estos días, pues sobre todo, el tema, como decía, eran los muertos, y empezamos por decir que bueno, que en la actualidad en este pueblo hay 3 cementerios, ¿no? Santa Catalina, que está aquí atrás, el Hospital y San Sebastián. Siempre cuento lo mismo, algunos que habéis venido me habrán dicho que lo cuento todos los años, pero lo tengo que contar de nuevo. El cementerio más antiguo conocido en Uclés es de hace más de 2000 años, en el Aza del Arca, donde se encontró la famosa necrópolis, donde hay restos tanto de la edad del hierro como prerromana. Entonces es nuestro cementerio más antiguo, pero claro, nosotros con la cantidad de iglesias que hemos tenido, pues tenemos muchos cementerios. Posiblemente uno por cada iglesia, la iglesia de Santa María tendría su propio cementerio, la iglesia de la Trinidad, y aquí donde estamos la iglesia de San Pedro. Pero es que no solamente había cementerios en las iglesias, también los hospitales, y también en Uclés había varios hospitales, o sea que cementerios nos sobran. Y ahora mismo pues seguro que estamos, nosotros no, pero los que están más allá, encima de un cementerio, el cementerio de la iglesia de San Pedro. Contaros que, por ejemplo, en el caso del cementerio de la iglesia de Santa María, que era la última iglesia que unificó a todas, se obligó a quitar ese cementerio de la plaza, el cementerio que había en la iglesia, a partir de 1830. Hemos vivido una pandemia y sabemos lo que significa contagiarse, ¿no? Entonces tenéis que pensar que las posibilidades de que alguien hubiera muerto por determinada infección o determinada enfermedad, enterrándose en el lugar donde luego había culto, iba la gente y estaba cerrado y se acumulaba mucha gente, las posibilidades de contagiarse eran grandes. Entonces hubo varias normas por parte en principio fue Carlos III, de intentar sacar los cementerios de las iglesias y de los pueblos. Entonces aquí el definitivo fue en 1830, cuando ya de forma definitiva se obligó a que los cementerios tenían que salir. Entonces se planteó que el cementerio tenía que estar por aquí, por la parte norte, independientemente de que os dijera que estaba aquí la iglesia de San Pedro, que ya por entonces estaba cerrada. Y entonces se planteó aquí. Finalmente, como sabéis, se hizo cruzando el puente, que es el cementerio del Hospital. En el cementerio del Hospital, os voy a decir la fecha, que el primero que se enterró en el cementerio del Hospital fue el 11 de mayo de 1861. Yo os estaba hablando de 1830, en ese intervalo del 30 al 61, donde se enterraban era en Santa Catalina. Entonces el primero fue un párroco, un cura, el que se enterró en ese cementerio. De ese cementerio, contaros, bueno, pues como curiosidades, sabéis que hay una tumba que tiene como una especie de cuna, alrededor tiene como una reja. Siempre lo he contado muchas veces. No sé si os habéis reparado alguna vez cuando habéis ido, ¿no habéis visto esa tumba? Entrando al final del todo, a mano izquierda, hay una tumba que tiene pues como si fuera una cuna, es como una reja alrededor. Entonces eso fue un capitán de marina que murió en Uclés,
yo creo que tuberculosis, porque no pone exactamente de qué. Y este vino era, a ver si lo explico bien. Él era hijo de uno que fue ministro de Marina y que era cuñado de Pelayo Quintero. Era cuñado de Pelayo Quintero. Entonces vino aquí, murió aquí y ahí está su tumba. Consta que pagó 12 pesetas por la sepultura, en un cementerio de primera, todo eso está registrado como algo curioso. Y luego sabéis que también hay en ese cementerio hay una tumba sin nadie, cosa poco habitual, porque en Nuclés, como sabéis, en los cementerios hay pueblos donde la gente compra la sepultura antes de morirse. Aquí nunca se la vendió a nadie la sepultura antes de morirse y que haya una sepultura sin muerto, pero hay sitios donde hay, ya está incluso con el nombre de la familia puesto. En Nuclés no se da esa circunstancia, pero sí se da la circunstancia de que ahora mismo hay una tumba sin nadie, que es un jardín, lo sabéis, ¿no? ¿No lo sabéis? No a saber. Pues la compró Manuel y es justo donde la compró Manuel y es justo donde estaba el depósito de cadáveres. Como estaba el depósito de cadáveres en ese lugar, donde estaba esa edificación, ya el depósito de cadáveres no se usaba, eso lo ha comprado él y a él lo cuento como curiosidad, es una curiosidad simplemente, ¿vale? Para que lo sepáis como curiosidad. El otro cementerio, os voy a decir cuál fue la fecha, porque yo la cabeza tampoco... El de San Sebastián, el primero que se enterró fue el 11 de marzo de 1985. Y fue Eleodoro Serrano, o lo que conocemos todos como el tío Jorge. Entonces estaba de alcalde este hospicio y solamente, y como curiosidad también deciros que hay una tumba sin lápida, hay un enterramiento que no tiene lápida, que está también allí. Entonces también, en este caso es al revés, tiene muerto pero no lápida. Entonces es una curiosidad. Bueno, yo les voy a contar más historias porque si no estos no empiezan y esto se alarga. Y como corremos el peligro de que nos vuelva a llover, pues vamos a aprovechar y los vamos a dejar actuar. La Asociación Cultural pues ha intentado que esta noche pues sea una noche especial y creo que lo va a conseguir. Entonces lo vamos a dejar que empiecen y a ver si os suena de algo lo que van a representar. Hija, ve a la carnicería y trae una asadura para la cena, que somos pobres y no podemos comer carne magra. Así lo haré, madre. Hola chicas, ¿dónde vais? Pues es que yo voy a la carnicería a comprar carne que me ha encargado mi madre. Luego nos vemos en la ermita, ¿vale? Adiós. Hasta luego. ¿Y el dinero? Lo he perdido. Madre mía, de esta no me libro. No la cuento. Mi madre me mata. ¿Y qué hago yo? Madre mía, madre mía, madre mía. Ya está. Voy a ir al cementerio, que ayer se murió la estaquia, le saco la asadura y ya tenemos cena. Ya tenemos cena, de la que me he librado. María, dame la asadura que me quitaste de mi sepultura. ¡Ay, madre! ¿Quién será? Calla, hija, calla, que ya se irá. No me voy, no,
que abriendo la puerta estoy. María, dame la salida que me quitaste de mi sepultura. Madre, ¿quién será? Ya, hija, calla, que ya se irá. No me duele, que subiendo la escalera estoy. María, dame la salida que me quitaste de mi sepultura. Madre, ¿quién será? Ya, hija, calla, que ya se irá. Que entrando en la sala estoy. María, dame la salida que me quitaste de mi sepultura. Madre, ¿quién será? Ya, hija, calla, que ya se irá. No me vengo, que entrando en la alcoba estoy, jaja. María, dame la salida que me quitaste de mi sepultura. Madre, ¿quién será? Calla, hija, calla, que ya se irá. No, que agarrándote de los pelos estoy, jajaja. Agarrado los pelos. Bueno, nos vamos. Me seguís a mí porque ellos tienen que preparar otra cosa. Nos vamos a otro lado, ¿vale? Con la música otra parte, ¿no? Con la música otra parte. ¿Para dónde tiramos? Con las cruces tumularias. Muchos lo sabían, algunos no sabían que estaba aquí la cruz, lo han descubierto hoy. Pero aquí hay una cruz, lo que se llaman cruces tumularias. En Toledo hay bastantes. Cuando son los recorridos por Toledo, pues van recorriéndolas y además tienen a veces el nombre escrito. Entonces las cruces tumularias tienen que ver con muertes violentas. Esto no es nuevo para nosotros, a ver, hay mucha gente que ha visto que alguien se ha matado en la carretera y de pronto en un sitio pues ponen flores o incluso aquí sabéis que, bueno, ahora ya no, pero ha habido entre Tribaldos y el Desvío, había dos cruces de piedra de la guerra civil de personas que habían matado en la guerra civil. Entonces esto es exactamente lo mismo, las cruces tumularias surgen porque pasa lo siguiente, cuando una persona muere de forma violenta, y normalmente suelen estar asociados a duelos, personas que se retan, que puede ser pues por una pelea, un tema amoroso, lo que sea, ¿no? Entonces normalmente se citaban determinada hora fuera del pueblo y ahí es donde establecían un duelo y que gane el mejor, ¿no? Entonces el que moría en duelo, hay una norma que es lo que yo os quería leer, que dice que los que entraran en desafío y los que se llaman sus padrinos incurren en la pena de excomunión y la pérdida de todos sus bienes y en la infamia perpetua y deben ser castigados según los sagrados cánones como homicidas y si muriesen en el mismo desafío carecen perpetuamente de sepultura eclesiástica. Entonces no les dejaban, estaban excomulgados y no les dejaban enterrarse en un cementerio. Entonces la forma de que sus familiares pudieran pedir por ellos o incluso la gente que sabía que habían muerto, orar por ellos, era ponerle la cruz en algún lado, que lo recordaran y de esa manera pues que pidieran por ellos. Sabéis que, bueno, sobre todo en esa época, estamos hablando del Concilio de Trento, pues resulta que te encontrabas contra la situación de que el tema del purgatorio era tremendo, ¿no? Y podías tirarte en el purgatorio si no oraban por ti la intemerata, de forma que, por ejemplo, Felipe II dejó 25.000 misas, 25.000 mesas para poder, tendría motivos para saber que iba a estar el hombre en el purgatorio, porque si no, Felipe II dejó 35.000, un verdugo de Valladolid 8.000, y aunque os parezca mentira, el Greco, que muere en 1614 en Toledo, se le dieron 120 pizzas por su alma. Entonces, esta es una de las cruces tumularias que hay en Ucrania, pero hay otra, que es donde nos vamos a ir ahora, para ver la siguiente representación, que es en
en el lugar donde se encuentra la otra cruz tumoral, ¿vale? ¿Y aquí- Podríamos haber ido por allá abajo, pero como está la calle mal, ¿Y aquí quién se muere? no lo sabemos. No lo sabemos. Vale, vale. No hay constancia de... Ya, sí, no hay nada documentado hasta ahora, y a lo mejor algún día está la calle Matadero, pero aquí no es que se mataran, sino que era un matadero. Entonces esta es la calle Matadero. Y aquí se mataban, Ya. pero no tiene nada que ver con eso, supongo. Ya, 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 ¿Vale? ya. Venga, vamos a seguir. ¿Sabéis dónde está la cruz aquí, no? Allí. Ana, allí. Que sí, que ya sé que está allí. Pero que si sabíais dónde estaba. ¿Sabíais dónde estaba? Pues no lo habéis fijado nunca. Entonces, cuando Paco y Inés han pintado, siempre han intentado dejar la cruz para que sí quede constancia de que estaba ahí. Entonces, también será un hecho luctuoso, no sabemos por qué. Y hace unos cuantos años, Sarito, la mujer de Juan Torres, pues lo que hizo fue hacer en verso esta leyenda, que es de Uclés y es del siglo XIX, y es la que vamos a representar nosotros esta noche. ¿De acuerdo? No sé si Sarito ha venido porque me preguntó, pero ahora veo que no la veo, entonces no sé. Me extraña mucho que no haya venido, pero bueno. Bueno, vamos a empezar. Un poco aquí. A la caída del sol, las gentes cierran sus puertas. A la caída del sol, las gentes cierran sus puertas atracando con esmero portalones y cancelas. Se reúnen silenciosos a la luz de las candelas y sus sombras inquietantes en la pared se proyectan, mientras los últimos hechos entre susurros comentan. Pues anoche le robaron los pollos a la Marieta. Peor fue lo de Julián, que llamaron a su puerta y al abrir, muy confiado, le dieron en la cabeza, dejándolo ensangrentado, sin sentido y sin pesetas. Ninguna moza está a salvo, ninguna persona honesta. Muchas son las fechorías que pasan en estas fechas. Y que lo digas, vecina, y que lo digas. ¡Fantasma! ¿No lo he visto? Sí, dobló por la esquina aquella. A ver. Hay que averiguar quién es y darle lo que merezca. Vayamos en cara al alcalde para que sin demora alguna resuelva ya este problema. Vamos. Buenas. Alcalde, ya saben del fantasma. Sus robos y sus afrentas. Son muchas las fechorías que en el pueblo se comentan. Vayamos a detenerlo. Tenéis razón, convecinos. Hace tiempo que este asunto me tiene a mí por la cabeza. Este pueblo no se merece tanta ofensa y tanta desvergüenza. Por lo tanto, necesito que me acompañen algunos sin miedo y vayamos a buscar al fantasma y que, ahora que anochece, a ver si lo encontramos. Pero para más seguridad, yo me llevaré las copas. Ahora sí.
Cuidado, cuidado. ¡Alto a la autoridad! ¡Alto a la autoridad o disparo! ¡No huyas! ¡Mano! Por si acaso le remato. ¡Descubramos al fantasma! ¡Vamos! ¡Destapémonos sin miedo! ¡Que lo descubre el alcalde! ¡Ah! ¡Es mi hijo! ¡Ay, pero qué se hecho! ¡He matado a mi hijo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! En el lugar de los hechos, una cruz nos lo recuerda. Y hay más cruces. No. A ver, en el lugar de los hechos, una cruz nos lo recuerda. Y hay más cruces en el pueblo. Buscad y daréis con ellas. Que fantasmas hubo varias, mas ninguna como esta, cuyo padre, sin saberlo, ejecutó la sentencia. Entonces ahora os voy a contar. ¿Es que funciona o no funciona? Sí, vale. Bueno, esto es muy tradicional también en la zona de Andalucía y de Extremadura, donde los llaman marimantas. Entonces, la historia es simplemente, pues, que amparados en la noche, normalmente maridos que iban a buscar a otra, novios que compartían la misma novia. Entonces la única forma de salir ocultándose en la noche era utilizando esta triquiñuela del fantasma, que eran, decían la fantasma, pero podían ser hombres, mujeres, en principio normalmente más era el caso más de los hombres. Y normalmente lo que hacían es que se ocultaban bajo esa sábana y así pasaban ocultos. Tener en cuenta que también había poca luz, era más fácil por la noche salir y que no te reconocieran. Y bueno, pues son historias de amores despechados por lo general. Y bueno, pues no sé, en 1925, sin ir más lejos, hubo un caso parecido de una novia de dos novios y al final uno de los novios disparó al otro. No sé si conocéis la historia, yo no la voy a contar entera porque investiguéis y a ver si conocéis la historia, y si no, si alguno no la sabe, yo le doy más historias, o sea, más argumentos y pruebas, pero fue en 1925. Entonces, a ver si alguno lo pregunta en su casa, se lo cuentan y hablamos de esta historia, ¿vale? Venga. Vamos hacia la ermita, por el camino más corto, por el callejón de... Que si alguien que pasara a ver el patio lo tiene iluminado. A ver el patio, Paco, nos deja que pasemos a ver el patio, está iluminado.
Vamos a ver, cuando empezábamos os decía que, bueno, que había hospitales, aparte de cementerios, había también hospitales donde se enterraban. Esta era una de las puertas de entrada, que era la puerta de baldosería. Siempre que se citan las puertas de Uclés, se citan las que cuenta Don Ángel. La puerta del agua, la de San Pedro, pero nunca se cita esta puerta. Y aquí había una puerta, y además es que no tenía nada más que ver cómo se ensancha aquí, y pensar que eso hasta el siglo XIX no era un solar, sino que luego se agregó, era un pequeño descampado que había, se hizo una edificación, pero quiero decir que todo esto se abría mucho más y eso era como una pequeña plaza. Y entonces esta era una de las puertas de entrada de la villa. ¿Cómo se llamaba, has dicho? La puerta de baldosería. La calle era baldosería. Pero lo de baldosería no tiene nada que ver con baldosas, ¿vale? Lo de baldosería tiene que ver con un tipo de piel muy fina que era el que se utilizaba para los guantes. Hay una calle baldosería en Toledo y se llama así por eso. Y es lógico porque aquí había, sabéis que estaba el puente de las Tenerías, que era donde curtían las pieles, por tanto quiere decir que había una industria de pieles y es lógico que hubiera el tema este que os decía yo de los guantes, de los pieles de los guantes, de lo de baldosería. Vale, bueno, vamos a hacer la siguiente representación, la ermita. La ermita es el lugar donde estaba el hospital de todos los, el Santorum, el hospital de todos los santos, que estaba era extramuros, es decir, estaba fuera de lo que era el recinto de la villa, es decir, del carril para allá, todo eso ya estaba extramuros, y estaba primero el hospital de todos los santos, que es donde está, como os decía, la ermita, a donde en el siglo XIX, no en el siglo XIX, no, en el siglo XX, a partir de cuando hundieron la iglesia, por cierto, esto lo voy a contar porque yo me quedo alucinada la cantidad de gente que me dice que la iglesia de la plaza la hundieron en la guerra civil. Y yo digo, vamos a ver si nos vamos aclarando. La iglesia de la plaza la mandan derruir en 1905. O sea que no tiene nada que ver con la guerra civil. La mandan derruir en 1905 y entonces hay una necesidad de tener una iglesia. Y entonces lo que van a hacer es que en este lugar, que es donde estaba el Hospital de Todos los Santos, el cura párroco Luis Ferrer decide levantar esta ermita. En 1907 se va a abrir, o sea que rápidamente, en 2 años, él ha montado esta pequeña iglesia, que va a ser la parroquia de Uclés, desde 1907 hasta 1967, o sea, 60 años fue la iglesia de Uclés. Entonces, esto, como os decía, estaba adosado al hospital de Todos los Santos, y esto estaba gestionado por la Orden de Santiago, allá arriba. Cuando se presenta aquí el libro de Vandelvira, a Vandelvira le abren un proceso por un problema que tiene con uno de los guardas de la obra del monasterio, y en Uclés hay también otro proceso en el mismo pueblo que tiene que ver con los comuneros. Todos habéis hablado de los comuneros que se levantaron contra Carlos V, pues aquí también, pese a tener la orden, teníamos comuneros. Y uno de ellos, afín a los comuneros, era el propio prior del convento. Y su sobrino se metió ahí y lo tuvo encerrado, y como estaba en suelo de la iglesia no podían entrar a detenerlo, y entonces lo tuvo encerrado ahí. Entonces vamos a ir a la ermita y vamos a ver la representación, y luego os contaré una cosa cortita solo para finalizar, ¿vale? ¡Abre, campesino! Se acabó la paciencia. Vengo a reclamar el real que me debes desde hace mucho tiempo. Este ni abre. Estáis en zona de roja. ¡Qué maneras! Ya sabe todo el pueblo de mi deuda.
Tengo que deshacerme de este sastre. Me fingiré muerto y luego me marcharé del pueblo. El sastre se fingió muerto y todos los vecinos se asustaron muchísimo. Y se fueron a buscar al médico. Pero tenían que ir al pueblo de al lado, porque en aquel no había médico ni cura. Y como estaban muy asustados, lo metieron en una caja y lo dejaron en la iglesia. A mí este no me la pega. Mi corazón me dice que este no está muerto. Este lo que quiere es no pagarme. Me esconderé por aquí a ver qué es lo que pasa. Vamos, prepara, gorda, en un momento. Maldita sea. Hemos saqueado a todo el pueblo. Esta noche tendremos un buen botín. Repartámoslo de inmediato. Ay. Ay. Haremos 4 montones. Un montón será para cada uno. Y el cuarto montón será para el que se atreva a pegar una puñalada al muerto ese de ahí. Yo lo haré. ¡Chico! ¡Yo no lo hago! ¡Que se menea el muerto! ¡Qué cobarde! Hemos roto puertas y ventanas. Hemos matado a quien se ha puesto por delante. ¿No te atreves a pegar una puñalada a un muerto? El puñal, yo lo haré. ¡A mí, difuntos! ¡Allá, todos juntos! Y ahora dame el real que me debe. Debemos volver para ver qué ha pasado. ¿Algún voluntario? Yo no. No. Pero todas suertes. Tocado. Vamos, campesino. Dame el real que me debes. Son tantos los difuntos que se lo tocan al real. Bueno, ya acabado. Vamos a ver, esto es un pequeño puentecillo que encontramos y que queríamos representar. Y bueno, estuvimos dándole vueltas de hacer una puerta al cementerio y al final pensamos que mejor aquí. Entonces simplemente pues es una deuda impagada y bueno, al final como se creen que solamente tienen un real, como os habéis dado cuenta, salen huyendo. Dicen, para un real no nos vamos a quedar, ¿no? Y resulta que es la deuda que tenía, que era la que le estaba reclamando. Bueno, os voy a contar una cosilla y ya con esto acabamos. Mirad, tal día como mañana, 1 de noviembre de 1755, la alarma de la ermita. Están robando los ladrones. Ha sonado la alarma. Bueno, os decía que tal día como mañana, 1 de noviembre de 1755, tuvo lugar el terremoto de Lisboa. Seguro que todos habéis oído hablar de ese terremoto. Ese terremoto destruyó la ciudad y afectó a muchos lugares de España. Entre otras cosas, por ejemplo, en Ciudad Real, el convento de Calatrava, la Calatrava la Nueva, quedó completamente arrasado por el terremoto. Aquí, una grieta grande que había en el castillo, alguien decía que podía tener que ver también con ese terremoto. Pero lo que se hizo fue mandar una carta, lo hizo el obispo de Cartagena, y fue mandando cartas a los pueblos para que cada uno contara lo que había pasado en su pueblo. Y aquí el que lo contó fue el bachiller Miguel García Giraldo. Entonces yo lo que os voy a leer es lo que él escribió de lo que pasó en Uclés, consecuencia del terremoto. Tenéis que pensar que ese terremoto se produce el Día de los Santos, hay gente que está en el cementerio y el pánico también tiene que ser grande, ¿no? Que ves que se mueve todo. Bueno, mirad, dice, a poco espacio de oídas las 10 horas del día primero del corriente, se sintió dicho terremoto y duró el espacio de 8 o 10 minutos.
Tenéis que pensar que posiblemente no eran tantos, porque ellos, contar el tiempo tampoco, en ese momento de pánico, pues 2 minutos se te hacen enormes. Bueno, se advirtió el movimiento en templos y casas, y aunque se ha notado algún quebranto, el especial ha sido en la iglesia de los carmelitas descalzos. Sabéis que el convento de los carmelitas estaba en el Carmen. En que una pared del testero de ella ha quedado amenazando ruina y la bóveda del coro empezó a caerse, motivo por lo cual lo han desamparado los religiosos que tienen las horas de rezo en la capilla mayor. En los nacimientos y humedales de agua se ha notado aumento y pujanza, principalmente en un estanque llamado Fuenterredonda. Distando de esta, voy a pasar la hoja, distando de esta población medio cuarto de legua, que con el impulso de dicho temblor subieron las aguas en bastante altura, y tanto que los molinos que están en su corriente necesitaron represar para moler después, cuando los causó en los vecinos espanto y temor de que se han registrado algunos abortos. El pánico debía ser tan grande, es lo que os decía yo, que provocó que mujeres que estaban embarazadas tuvieran abortos. Y el común concepto que se ha hecho es que ocupadas las concavidades de la tierra, mayores estas, de la sequedad padecida en los años pasados, comprimidas por el aire y el agua, en pocas palabras, que debido al terremoto y la sequía que había, salió agua por los pozos, ríos y otras partes, causando, antes del experimentado terremoto y según otros, tomando la cualidad ígnea de los minerales térreos por donde transitó. Es decir, que el magma que ellos entendían que se había movido en el interior de la Tierra a consecuencia del terremoto, ellos es lo que comentan y dicen que podría haber sido el que provocó que subieran las aguas y todo esto. Todo esto me lo encontró Margarita, que hoy no está aquí, así que nos acordamos de ella porque no ha venido, y fue ella la que me lo organizó este texto y que además es súper interesante. Así que muchas gracias a todos y nada. Agradecemos a todos vuestra colaboración, ¿vale? Sobre todo a la gente joven que se ha apuntado con nosotros al teatro. Sobre todo con la gente joven que se ha apuntado con nosotros al teatro, os animamos a todos, que esto no solamente es de jóvenes, esto no solamente es de la Asociación Cultural, esto es de UCLES, y si nos animamos a hacer unas ánimas más largas, espero que tengamos la colaboración del que quiera. Gracias. Sí, es que ha quedado claro que como había gente joven y nueva, ha venido gente joven y nueva. Entonces, eso quiere decir que hay que aprovechar la coyuntura y que la gente joven se anime, y así de esa manera, pues tenemos... Jóvenes y mayores. Tenemos la posibilidad de que esto continúe, porque os dais cuenta que algunos ya somos sesentones. Así que hay que mirar que la juventud nos eche una mano, ¿vale? Así que gracias a todos y a la asociación, ¿vale? Chicos, en UCLES o mayores, la próxima actividad será la cabalgata de Reyes. Esperemos que este año no haya pandemia y volvamos a disfrutar de toda aquella tradición y no perderlo. Ya os iremos comunicando en redes sociales si queréis colaborar, ¿vale?